Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Regionales hemos estado trabajando, los próximos días vamos a presentar un acuerdo que va contra las expresiones y declaraciones de Vargas Lleras. Más benéfico será él, que ha dirigido a la población venezolana, a nuestro pueblo, de forma despectiva, y que por supuesto tiene que recibir el rechazo de todos los políticos de Venezuela. No hemos visto que estos señores de la MUC, que dicen defender a los venezolanos, hayan dicho absolutamente nada sobre el pronunciamiento de este señor. La conversación de hoy pues gira en torno a todo esto, además las políticas desarrolladas desde el gobierno de los Estados Unidos contra los migrantes en el mundo, las decisiones de Donald Trump de cerrar las posibilidades de ingreso a su país de 14 países del mundo. Hay una controversia interna en los Estados Unidos bien interesante sobre este tema. Además de eso, le vamos a Juan Carlos, va a tener de presentarle esta herramienta que es bien interesante, que no es escrita hoy, sino días atrás, sobre migración. Es un documento elaborado a base de investigación sobre el tema colombo-venezolano y por supuesto sobre temas que tienen que ver con la migración. Bueno, Juan Carlos, los medios contigo. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes la invitación, resaltar la valentía con la que el compañero, camarada, legislador y amigo de Henry Mogollón ha encarado los últimos 10 años el tema colombiano en Venezuela y fundamentalmente en Veracruz. Nosotros hoy estamos haciendo una gira nacional llena de mucho valor, de mucho civismo, de patriotismo por la patria grande de Bolívar, condenando las declaraciones peyorativas del vicepresidente de la República de Colombia, el doctor Germán Vargas Lleras, que en sus funciones como vicepresidente se le sintió muy mal, se le vio muy horrible expresarse de esa forma, macartizando a la población venezolana, el territorio colombiano, que además las estadísticas nos indican que no alcanza a ser el 10% de la población colombiana que vive en Venezuela. Cuando se expresa de esa forma, el vicepresidente lo hace en su condición de político rezagado, vinculado al chauvinismo que en Colombia la oligarquía ha logrado permear en algunas capas de la sociedad colombiana. Se le sintió muy mal, además porque en Tibú, municipio de donde se expresa de esta forma, es uno de los municipios del norte de Santander donde el conflicto colombiano ha golpeado con profundidad y donde hace exactamente 4 años se produjo una avalancha de colombianos y colombianas con destino a Venezuela, y este gobierno, este pueblo hermano, en cabeza de la Comisión Nacional para los Refugiados, asumió el papel de ofrecer protección internacional a los habitantes del municipio de Tibú, en el norte de Santander, que requerían apoyo y protección, porque el paramilitarismo se había tomado en las zonas rurales de Tibú y estaba la población saliendo despavorida. Por eso nosotros nos hemos declarado en la Asamblea Nacional buscando el acompañamiento del pueblo para rechazar las declaraciones del vicepresidente de Colombia y recordarle además que los cerca de 300.000 colombianos que han recibido vivienda de la misión Gran Vivienda Venezuela no tiene comparación con el escaso proyecto de las 6.000 casas ofrecidas en el gobierno del presidente Santos, que además ha gerenciado Vargas Lleras, que ni siquiera el 7% se ha alcanzado a entregar. Viviendas además que no tienen comparación, pero lo que no tiene comparación es la expresión que utiliza la oligarquía colombiana en cabeza del vicepresidente, que además tiene como mentor o mentora a la señora canciller, la doctora María Ángela Holguín, que también hace una defensa del postulado de Vargas Lleras, porque finalmente coinciden, uno en ser oligarcas, dos en el odio que logran penetrar permanentemente a través de los grandes medios de comunicación, del discurso y de su actuación contra el gobierno venezolano, contra el pueblo venezolano. Y hay que resaltar que parte de esta campaña de odio exacerbada desde el vicepresidente de la República de Colombia
en la tarde de antier fue asesinado un venezolano en el municipio de Saravena por la condición de ser venezolano. Esto hay que buscar justamente llamar a la reflexión para que los pueblos no terminen enfrentados por un interés de la oligarquía, que es seguir siendo gobierno, sostenerse en el poder y seguir manteniendo el desarrollo económico perverso de la frontera, porque la economía de la frontera es la que sostiene a los políticos y politiqueros de origen colombiano para que sigan ejerciendo, para que sigan estando en el gobierno y tengan poder allí para oprimir y reprimir. Esa es nuestra tarea en el plano nacional, señalar que el vicepresidente no nos representa en la expresión política, y segundo, pedirles excusa en nombre del pueblo colombiano que vive en Venezuela a nuestros hermanos en Venezuela. No estamos representados en el lenguaje peyorativo y las expresiones emitidas por el vicepresidente. Por ello nosotros públicamente pedimos excusa al pueblo hermano venezolano por la actitud asumida por el señor Germán Vargas Llera en su posición de vicepresidente de la República de Colombia. Que también en otros países ha querido tomar este tipo de acciones contra los venezolanos. ¿Cuál es el llamado, no solamente al pueblo colombiano, sino al pueblo en general? ¿Se va a afianzar o concatenar lo que usted acaba de mencionar con la política exterior hacia otros países? Lo primero que resaltamos ahí es que la colombianidad sigue siendo solidaria con el pueblo venezolano, no solo en Venezuela, sino en el plano internacional. En Colombia hay movimientos y organizaciones ligadas a la causa de solidaridad con el pueblo venezolano que se gestan de manera permanente. Rechazos de la acción, de este tipo de acción en Ciudad Bolívar, en Bogotá, una localidad de Bogotá, justamente el día sábado, refresca y nos refleja lo que se está tendiendo, la resistencia que se tiende para este tipo de iniciativas en el plano internacional desde Colombia. Pero también los colombianos en España se pronuncian justamente porque el mismo drama que se vive en la derecha española en España es el reflejo de las expresiones que desarrolla Germán Vargas como vicepresidente de Colombia en Colombia. Eso en el plano internacional. Ahora, creo que el pueblo venezolano ha logrado ganar y derrotar a algunas expresiones xenofóbicas en el mundo frente a la solidaridad. Hoy la comunidad internacional está mucho más clara de lo que ocurre en Venezuela y no tiene escenario para la confusión. Los logros que se han tenido en el plano internacional, no solo las relaciones diplomáticas, sino el ejercicio de comunicación acertada con los pueblos, justamente tiene como principio ello, el que se tenga la mayor información posible y genera mayores lazos de hermandad y solidaridad con el pueblo venezolano. Y el segundo plano, el tema de las misiones. Señalábamos el tema de las misiones, de la misión vivienda, como un único elemento asociado a la enorme chequera que tiene hoy el Ministerio de Vivienda en Colombia, que lo maneja Germán Vargas Llera, pero nosotros podemos aquí refrescar desde la misión Robinson. La Robinson 1 y la Robinson 2 permitió que más de 6.000 colombianos aprendiéramos a leer y escribir. Ahora, esto es estadística del cuarto estudio de movilidad humana de colombianos en Venezuela del año 2007. La misión Rivas, más de 60.000 colombianos terminaron su bachillerato en la Rivas. Y la misión Sucre VB, más de 12.000 colombianos desarrollaron proyectos de pregrado. Solo por citar estas expresiones de la vinculación que se tiene con la oferta pública que hace el gobierno venezolano a la colombianidad sin distinto alguno. Aquí se puede otorgar una vivienda a una familia colombiana que la necesita y no tiene documentos venezolanos. Eso muestra lógicamente el nivel de compromiso que se tiene con la condición humana. Pero usted puede ir citando cada una de las misiones. La misión Milagro Internacional es una de las misiones que tiene mayor impacto en Colombia. Recuerdo que en algún momento el expresidente Álvaro Uribe le pidió al compañero Nicolás Maduro, siendo canciller, que suspendieran la misión Milagro Internacional porque no quería que el gobierno venezolano siguiera operando a los colombianos de la vista, porque se estaba produciendo lógicamente una contradicción al interior de la oligarquía colombiana. Pero todas las misiones que se desarrollan en este gobierno tienen impacto profundo en la población colombiana, y eso hay que mirarlo en términos de lo estadístico. Si somos cerca del 18% de la población que vive en Venezuela, los colombianos, significa que una
porción muy importante es atendida. Hay misiones como la misión Mercal del año 2007 que tenía cubrimiento de un 98% de la población, o misión Barrio Entro que tiene cobertura casi total de la población colombiana. Más aún en los escenarios fronterizos, el gobierno colombiano, que además ha desconfigurado el tema estadístico, el gobierno colombiano no logra precisar cuántos colombianos son atendidos en el sistema de salud público en Colombia que no funciona, porque se vienen justamente al sistema público venezolano. Esos son parte de los elementos que hay que señalar cuando nos referimos a la entereza, al encauzamiento en la construcción de una sociedad mucho más justa frente al tema de la colombianidad, cosa que no ocurre con nuestros hermanos venezolanos, que engañados por el modelo capitalista se van a Colombia pensando que han encontrado el paraíso terrenal, y son dos modelos totalmente distintos. Creemos que allí nace uno de los insumos por los cuales el vicepresidente de manera peyorativa se refiere a nuestros hermanos venezolanos, porque hay intención de seguir golpeando el modelo económico para que no tenga encauzamiento. Un gran temor es que el aroma de este proceso social revolucionario venezolano logre penetrar las esferas del Palacio de Nariño en Bogotá. O sea, hay temor de que la próxima contienda electoral en Colombia se asome a alguien que tenga que ver con el tema Venezuela, que tenga que ver con el tema de la inclusión, de la paz, buscando la tranquilidad entre estos dos pueblos hermanos. Y el gobierno colombiano, que no logra resolver el tema económico, pues tiene que buscar un responsable. Yo hoy pudiese buscar un responsable en 80.000 venezolanos que pudiesen estar a lo largo de unos 30 años viviendo en el territorio colombiano, que se busca un responsable frente a eso. No son nuestros hermanos venezolanos los responsables de que Colombia tenga cerca del 17% de índice de desempleo en el país. No son nuestros hermanos venezolanos los que tendrían a Cúcuta como la segunda ciudad con mayor desempleo del país. No son nuestros hermanos venezolanos los que tendrían al departamento de Chocó, que lleva 48 años de ser el primer departamento más pobre de Colombia. Son realidades económicas que la oligarquía lógicamente intenta maquillar para que tanto el pueblo colombiano, que sigue pegado a Caracol y RCN, no tenga la realidad perceptiva de lo que ocurre en el escenario venezolano. Son muchísimos los beneficios que se han otorgado en el territorio venezolano a la colombianidad, que incluso no los resaltamos como tal, los resaltamos más bien en la solidaridad que se tienen como hermanos que somos. Adicional a eso, hay que entender que todas las dinámicas económicas en Colombia están encauzadas a mantener 5 o 6 grupos económicos, favoreciéndolos. Todos los ejercicios económicos en Colombia tienen a las transnacionales detrás de ellos. No en vano Colombia ha firmado 17 tratados de libre comercio, uno de los más recientes con los Estados Unidos y el otro con Israel. En función de eso, la oligarquía quisiera seguir cercando mediáticamente a Venezuela para que dependa fundamentalmente de los productos que comprados en el exterior en el marco de los tratados de libre comercio Colombia con el resto de los países pudiese penetrar el escenario venezolano. Y allí hay una de las debilidades que se tiene, que nosotros históricamente hemos denunciado. Con Henry le dimos una estocada justamente hace 3 años al tema del empobrecimiento del Bolívar, de la resolución 8 en Cúcuta, y es que ya hoy la imposición de los valores de la fijación de precios de productos y servicios en Venezuela están dependiendo fundamentalmente del Bolívar Cúcuta, una herramienta trabajada entre el parlamentarismo y la clase dominante política y politiquera de Cúcuta para empobrecer el Bolívar y tener el control económico de la sociedad. Y eso tiene una ligación ¿con quién? Con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien tiene a los 7 codirectores del Banco de la República en la Junta Directiva, corresponden al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque en los últimos 16 años, el gobierno Uribe y el gobierno de Santos los han cambiado todo. Los últimos corresponden a personal muy ligado y comprometido a la cosa económica del santismo como estructura de gobierno nacional con el nombre de unidad nacional. He allí entonces parte de la situación que denunciamos y que clamamos justamente para que la colombianidad y el pueblo venezolano puedan mejorar sus lazos de unidad, de hermandad, y no dejarnos llevar lógicamente por las pretensiones de la oligarquía, que en la mirada, insisto, del 2018, marzo, mayo, junio de 2018, cuando se elija Congreso, primera y segunda vuelta presidencial, los temores no logren consolidar las iniciativas de la oligarquía, sino por consiguiente logremos entender
que hay un gobierno que puede ser peor, yo no creo que igual, es peor que el gobierno de Trump frente a las relaciones de hermanos entre Estados Unidos y México, porque un México que tiene 11 millones de irregulares en Estados Unidos no amerita que un gobierno como el de Trump se exprese de esa forma. Igual podríamos decir con el gobierno del presidente Santos, que teniendo cerca de 6 millones de colombianos en Venezuela, tuviese entonces que expresarse de esa forma. Tema de la jornada de carnetización de la patria. ¿De qué manera los colombianos se están involucrando? Hay un llamado para que asistan a esta jornada, para que participen, para que se registren. El carnet de la patria, nosotros en el Congreso de la Patria de las comunidades internacionales de las que hacemos parte, hemos estado discutiendo justamente el tema y hemos acompañado el proceso. Pero ahí encontramos una dificultad, y es que los migrantes que tienen condiciones de transeúnte y residente, en algunos casos, o casi todo el sistema no permite su inclusión. Se ha hecho la solicitud respectiva para que podamos modificar y resolver, para que haya más participación, porque ahora estamos participando los que tenemos la condición de ser naturalizados, colombianos nacidos en Colombia, naturalizados venezolanos en Venezuela. Había que superar justamente los otros dos renglones para vincular mucho más población. En todo caso, estamos respaldando la iniciativa y hay vinculación, incluso apoyo. Cuando se ha parroquializado el ejercicio, hemos estado allí motivando, vinculando a los vecinos, sacando a nuestros hermanos venezolanos de sus viviendas para que acompañen el ejercicio. Creemos además que, independientemente del propósito central, que es conocer la necesidad y atender y darle fuerza a las políticas de inclusión, creemos que nos va a servir como una herramienta adecuada para conocer y tener mayor sensibilidad frente a lo que está ocurriendo, que incluso ocurre también con la franja de los migrantes, que en Venezuela puede estar llegando al 30%. La camarada Piedad Córdoba se lanzará definitivamente a candidata por la presidencia de Colombia. La compañera Piedad arrastra una franja importante, y lo más importante para la unidad de los pueblos de este continente es que arrastra el principio de la integración bolivariana, y en ese sentido creemos que se va a jugar un papel importante en la coyuntura del 2018, no solo en la puesta en escena de una candidatura como la de la compañera Piedad, sino también en la consolidación de que haya un gran frente o un bloque de unidad que pueda enfrentar el modelo, que pueda enfrentar los partidos tradicionales históricos gobernando Colombia, porque creemos además que si la correlación de la colombianidad en Venezuela le apuesta al cambio en Colombia, va a ser importantísimo que podamos conseguir 500.000 votos a favor de una candidatura como la de la negra, la de la compañera Piedad Córdoba. Miren, yo creo que la derecha venezolana quedó muy mal parada frente al triunfo de Donald Trump, porque no le apostaron. No quiere decir con ello que hayan quedado derrotados en el tiempo. Les va a costar tiempo. Yo creo que en menos de un año vuelven a tener unas buenas relaciones, porque finalmente los intereses del gobierno estadounidense están ligados a las transnacionales. A las transnacionales les interesa seguir en Venezuela como lo tenían en la Cuarta República. Entonces les va a costar unos dólares, y yo creo que les cuesta menos de un año para llegar a tener algo un poco más cercano a las relaciones que mantuvieron con Barack Obama o con la estructura del gobierno estadounidense histórico. Y la presencia de estos personajillos tiene que ver muchísimo con quien gobierna Colombia. Todos dos están ligados no solo al tema de los medios, sino al gran poder colombiano. Y ese gran poder colombiano, de una u otra manera, también le interesa el lobby en los Estados Unidos, porque eso fortalece. Hay que recordar que la derecha tiene principios de unidad en su condición de clase, lo que en algunos escenarios latinoamericanos no juega con tanta prontitud. Somos mucho más demorados, la clase empobrecida por la derecha, para los principios de unidad. Ejercicios como el venezolano muestran que nos cuesta, pero que no es imposible desarrollar iniciativas de unidad frente a la lucha de clase. Además de la ciudad de San Felipe, ¿a qué otros estados, qué otras ciudades de Venezuela han acudido para hacer la protesta contra las declaraciones de las autoridades colombianas? Bueno, el día sábado hicimos pronunciamiento desde Guadalito, en el estado Apure, frontera con Arauca.
y allí se estableció el mecanismo de que todos los colombianos y las colombianas nos declarábamos en la asamblea permanente y nos movilizábamos por todo el país. El próximo 7 de febrero, martes 7 de febrero a las 10:30, en 12 consulados de los 15 que tiene Colombia aquí en Venezuela, nos vamos a convocar, a juntar para rechazar de manera pública y contundente y además para entregar un documento de abrazo solidario a nuestros hermanos venezolanos. Eso lo vamos a hacer en 12 de los 15 consulados. ¿Dónde no vamos a estar? En San Fernando de Atabapo, en Ayacucho y en San Antonio del Táchira. No hay condiciones para hacerlo allí, de resto vamos a estar en el caso más cercano aquí, en Barquisimeto, en Valencia y en Caracas, en el consulado de Chacaito vamos a estar, y en el resto de los consulados, a excepción de los 3 que hemos señalado. A las 10:30 de la mañana, el 7 de febrero, en las afueras de los consulados. No hay permiso de los consulados, pero ese es el territorio colombiano más cercano que tenemos y vamos a sentar nuestra voz de protesta. Y es el llamado a todas las expresiones organizadas de la sociedad, del pueblo venezolano, para que acompañen este esfuerzo, porque buscamos que nuestros hermanos venezolanos estén presentes para entregarles el oficio en solidaridad, en abrazo, porque creemos que la unidad de los dos pueblos debe prevalecer por encima de todo. Y finalmente, aprovecho para anunciarles que esta es una publicación, este es un insumo de orden internacional que ha contado con el apoyo del gobierno de Yaracuy. Es un compendio de herramientas internacionales sobre derecho migratorio que muy pronto, aquí con la presencia del compañero Henry Mogollón, que es el presentador oficial de este insumo internacional de derecho migratorio, lo vamos a hacer público aquí en San Felipe para el estado de Yaracuy. Estarán invitados, las fechas, bueno, se establecerán más adelante, pero creemos que esto muestra el aporte que se hace en términos legislativos desde Venezuela para la migración en el mundo, recordando que somos cerca de 415 millones de seres humanos que deambulamos por todo el mundo y que Venezuela hace un gran esfuerzo para que la cosa legislativa sea principio fundamental en el desarrollo de los procesos de inclusión social. Comentaba usted hace un rato de que justamente el vicepresidente de la República ha agredido a Venezuela y a los venezolanos con sus palabras. Actualmente sabemos que no es un secreto que para el colombiano de a pie siente simpatía con el gobierno de la República de Venezuela. Considera que esa salida a la luz pública de la serie El Comandante forme parte de un ataque sistemático y ofensivo al gobierno revolucionario de Venezuela. Muy bien, fíjese, es interesante la pregunta porque es lo de moda internacional, El Comandante. Pero antes quiero agradecerle la presencia del compañero Ángel Gamarra, amigo también y comprometido con estas causas, a la causa internacional que debe ser el principio de solidaridad de este partido además. Mira, el tema del comandante de manera peyorativa, además que se asocia entre capos, o sea que es el actor que en otrora representó a Pablo Escobar y a otros personajes de la mafia, se busca justamente para que represente a una figura que es totalmente contraria a la que los medios de comunicación y las transnacionales que inyectan permanentemente el control cultural, el control mental a través del desarrollo cultural de la televisión y del cine, pretenden con esta cinta. Esta es una producción que tiene como fundamento lograr sostener la imagen negativa pública que hay en Colombia y en otras latitudes de lo que se ejercita en Venezuela. Si el temor de la oligarquía no fuera de tal magnitud, no gastaran los recursos que están gastando en estas producciones. Además, una producción muy bien organizada en el sentido de buscar penetrar. ¿Cuánto tiempo llevan nomás haciendo la campaña de prelanzamiento? ¿Cuánto tiempo lleva la campaña de sensación, de expectativa frente a una figura? Ahora, ¿qué se debería hacer? Sería la respuesta allí. Yo creo que este proceso debe ser mucho más agresivo en términos mediáticos para que finalmente en el Chocó se conozca la realidad de Venezuela y que no sea la realidad que imprime esta creación del gobierno estadounidense, del imperio norteamericano,
frente a una figura tan importante, no solo para los venezolanos, no solo para el continente, sino para el mundo. Los pobres del mundo están representados en el legado, en el desarrollo cultural y en la cultura chavista. Y yo creo que nos haría falta, para contrarrestar esto que se ejercita desde los Estados Unidos, nos haría falta ser mucho más agresivo en términos mediáticos. Temas tan elementales como, para resaltar un poco, las radios oficiales en Colombia, Ángel, del ejército colombiano, tienen penetración hasta San Fernando de Apure. Y la radio del ejército, de la policía y de la marina colombiana no hacen sino mover a través del gran espectáculo de lo que va a ser, lo que está haciendo el tema de El Comandante, para buscar exacerbar mucho más el odio. Lo escuchamos recientemente en la estación del ejército colombiano, que además penetra de manera ilegal e irregular el territorio venezolano, como los locutores toman como tema del día El Comandante. ¿Para qué? Primero, para generar expectativa, para que muchos más hombres la vean, pero además va inoculado allí el principio de desvirtuar la realidad de figuras tan importantes como la del compañero comandante Hugo Chávez. Ocurre en Colombia con figuras como Jorge Eliezer Gaitán, figuras que para reconocerle les dan le permiten a Gaitán, a su figura, ser publicadas en el billete de 1.000 pesos, que no alcanza para nada por ser el peso colombiano la segunda moneda más devaluada después del real brasilero en este continente. Cuando usted revisa los primeros capítulos, usted revisa los análisis que ya hacen sobre lo que se está desarrollando, usted encuentra que el fundamento principal es la teoría de que el chavismo es narcotráfico, están enfrentados los Estados Unidos, no en la concepción ideológica, sino en el tema de las drogas, que fundamentalmente hacia dónde apunta eso. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han trabajado la idea de vincular a muchos líderes de este proceso al tema del narcotráfico, porque con ese supuesto pueden penetrar fronteras y con ese supuesto pueden llevarse a mucha gente y con ese supuesto pueden invadir, ¿no? Entonces eso es lo que hace justamente ese tipo de escenarios. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.